nuestra serie acerca de la justificación. Recuerden, hermanos, lo que acabamos de cantar ahorita es el Evangelio. Acabamos de cantar el Evangelio y recuerden que el Evangelio no se entiende correctamente ni se va a creer correctamente si no entendemos primero la ley de Dios o el pacto de obras, si no entendemos los atributos de Dios. Los atributos de Dios, que son su soberanía, su santidad, su justicia, como también leímos en Isaías, y cuáles son esos actos de Dios que fluyen de esos atributos. ¿Qué acto fluye de su santidad? El aborrecimiento del pecado. ¿Qué acto fluye de su justicia? El castigo del pecado. ¿Qué acto fluye de la soberanía? Él condena a unos y Él salva a otros. Entonces vamos a continuar con el subtema acerca de las consolaciones que fluyen de la justicia imputada de Cristo y vamos a ponerle el número 2. Consolaciones que fluyen de la justicia imputada de Cristo, segunda parte del tema, la justificación, y hoy estamos viendo el número 20, el estudio número 20 de la justificación. Entonces, recuerden que aquí traje la predicación anterior, que fue el domingo 16 de marzo del 2025. Recuerden que ese domingo en la mañana estudiamos las primeras 5 consolaciones. Voy a mencionarlas de manera rápida como introducción. Sepamos que para nuestra consolación, esta justicia imputada de Cristo es suficiente para satisfacer la justicia de Dios plenamente. ¿Se acuerdan? Para satisfacer la justicia de Dios plenamente, es decir, para quitar toda su ira y su furia judicial, su furia legal. Ese fue el primer punto. El punto número 2 fue que esta justicia imputada de Cristo quita toda nuestra maldad legal, nuestra maldad interna, lo que heredamos de Adán, que se conoce como el pecado original. La tercera consolación fue que esta justicia imputada de Cristo nos presenta perfectamente justos ante los ojos de Dios. Si tú eres creyente verdadero en tu limitada humanidad, y aquí tratando de adorarlo imperfectamente, Dios nos ve justos, pero únicamente por la justicia de Cristo. Ya nos ve como sus hijos únicamente por la adopción que tenemos por medio de Cristo. Y el punto número 4 fue que esta justicia imputada de Cristo da solución a todos los temores, a todas las dudas y a todas las objeciones que se podrían levantar en nuestra propia alma. Y el quinto punto que vimos ese domingo fue que esta justicia imputada de Cristo es el mejor anuncio que tenemos para mostrar ese reino inconmovible futuro, esa herencia incorruptible e inmarchitable, que ya tenemos una casa no hecha de manos, escucha bien, no solamente un lugar físico fuera de nosotros, sino que nosotros internamente, personalmente seremos renovados. No solamente estaremos en unos cielos nuevos, en una tierra nueva, sino que nosotros seremos externamente renovados porque ya lo somos internamente en la regeneración. Entonces hoy vamos a ver el punto número 6. Ya de una vez vamos a meternos al tema. Entonces sepamos para nuestra consolación que esta justicia imputada de Cristo es el único fundamento seguro sobre el cual el creyente edifica su gozo, edifica su serenidad y la verdadera paz de su conciencia. Cuando tú estás atribulado, angustiado, estás en prueba, en enfermedad, en escasez económica, en situaciones, circunstancias inmediatas que escapan de tu control y te afligen, te ponen angustiado, ¿qué necesitas pensar, meditar para recibir consolación? Escuche bien, no para que desaparezca necesariamente esa aflicción, esa circunstancia adversa, sino que internamente te va a hacer estar, miren, fundamentado, firme en un gozo, en una serenidad en mi conciencia, en mi corazón. Es la justicia imputada de Cristo. No es que Dios te dé dinero, no es que Dios cambie a tu jefe, no es que Dios te cambie a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos. No, no es así. No es eso.
Eso te daría una consolación temporal, pero tendrás otras tribulaciones futuras en este mundo. Pero cuál es la consolación firme? Es que ya hemos sido investidos, como vamos a ir viendo, de esa justicia de Cristo. Miren, a pesar de que Satanás y toda la legión de demonios, a pesar de que aún nuestro propio corazón o el mundo mismo quieran condenarnos, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestra familia extendida quieran condenarnos junto con Satanás y aún nuestro propio corazón, en esto podemos regocijarnos. Dios es el que justifica. Y si Dios ya te ha justificado por medio de imputarte la justicia de Cristo, ni el diablo, ni tu propio pecado, ni tu propia conciencia, ni el mundo entero te podrán condenar. Mira Romanos 8, 33, vamos a nuestro primer versículo de este tema, continuación de las consolaciones que fluyen de esta justicia imputada de Cristo. Esta justicia ya fue realizada, ya fue hecha en la vida perfecta de Cristo y en su muerte. Romanos 8, 33, pregunta Pablo, pregunta retórica, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dice, Dios es el que justifica. Podemos verlo ahora de una manera positiva. Si Dios te ha justificado, ¿quién te podrá acusar? Repito, ni el diablo, ni tu corazón, ni el mundo. Miren, si un juez en esta vida, ahorita están hablando mucho de que vamos a votar por nuevos magistrados, tenemos jueces, pero miren, si un juez absuelve a un prisionero en su tribunal humano, a este prisionero le importa poco que su carcelero o sus compañeros de prisión lo condenen. Ya recibió la absolución del juez, no importa que otros quieran condenar. Entonces, en el tribunal divino no hay acusadores que el creyente necesita temer, siendo que es Dios mismo el que es el juez supremo que lo absuelve como justo. Claro, Dios permite muchas veces que la ley o el evangelio te aflijan en tu conciencia. Muchas veces Dios envía, escucha bien, usa a Satanás para zarandearte, como lo hizo con Pedro. Pero eso no te va a condenar, escucha bien, la palabra aquí es condenación, son términos legales. Y aún Dios puede utilizar a un inconverso o a un hermano en Cristo, puede utilizar a un familiar, a tu esposo, a tu esposa, a tu hijo, para tratar de condenarte. Y puedes decirle, es verdad, tú me acabas de recordar que el evangelio es para impíos, pero yo soy un impío que ha sido perdonado y me he arrepentido. El pecado que ves en mí no me condena. Lucho con él, con la gracia de Dios. Pero no me condena porque mi condenación Cristo la llevó en la cruz. Otra cosa es la santificación. Vean qué importante es esto. Y esto nos debe de consolar. Entonces, cuando Dios absuelve a un pecador, es inútil que Satanás nos acuse, como está en Apocalipsis 12:10. Es inútil que Satanás nos acuse. Apocalipsis 12:10. O como el mismo Señor dijo, o que la misma ley de Moisés nos acuse, como está registrado en el Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 45, cuando Cristo dice, yo no les acuso, Moisés les acusa. ¿Qué quiere decir? La ley los condena, no yo, es la ley. Claro, Cristo vino a cumplir la ley. O que nuestra propia conciencia nos acuse, como está escrito en Romanos 2:15. O como mencioné, o que el mundo mismo nos acuse. Ya que Dios es el juez soberano y su tribunal de justicia es el tribunal supremo. ¿Cuál es nuestro tribunal máximo en toda la nación, en toda nuestra República Mexicana? La Suprema Corte, ¿sí o no? La Suprema Corte de la Nación. Cuando se va un caso, ahí son casos excepcionales. Son casos que no se pudieron resolver en un municipio, en una ciudad, en un estado. Se van ahí. Y cuando la Suprema Corte dice, esto es o culpable o inocente, ninguna otra corte te puede o volver a condenar o justificar. Pero cuando en la Corte Divina Dios dice absuelto, nada ni nadie nos puede condenar.
Claro, tendremos lucha, repito, con nuestra conciencia, con los ataques del diablo, con las acusaciones del mundo. Sí, pero es decir, Señor, gracias porque me estás recordando que este evangelio, esta justicia es imputada a los que no tienen justicia propia legal. Nos es otorgada por gracia. Miren, en el tribunal de Dios no hay posibilidad de apelaciones. No, nadie puede ya sacarnos de la justificación que nos ha dado Dios por medio de la imputación de la justicia de Cristo. Para el creyente que es absuelto ante el tribunal de Dios, ya no hay acusaciones que temer. Todas las apelaciones desde ese momento quedan anuladas y no tienen ningún valor. Entonces, las consideraciones de esta realidad espiritual, porque esta es una realidad espiritual que se entiende y se cree por la fe, es lo que debiera consolarnos. Es lo único que te puede consolar en tus pruebas. Es lo único que te va a consolar en tus enfermedades, en tus aflicciones, en tus angustias. Saber, yo estoy siendo debilitado, yo estoy siendo probado, yo estoy siendo afligido, pero tengo algo seguro. Yo me gozo en el Padre porque envió a Cristo a realizar, a vivir una justicia que yo nunca iba a poder lograr. La justicia que yo necesito no me la da mi sinceridad. La justicia que yo necesito no me la da mis buenas intenciones. Porque aún esa sinceridad y esas buenas intenciones están mezcladas de pecado. La única justicia que el Padre acepta es la justicia de Cristo y esa nos es imputada por la fe. Vean esto. Es esta realidad espiritual la que debe reconfortarnos y fortalecernos contra todos los terrores de la conciencia, contra la culpabilidad del pecado, contra la misma acusación de la ley y contra los ataques crueles de Satanás que se levantan en contra de nosotros. Y estos, aunque quieran aparecer ante Dios para acusarnos, si lo hacen, no hacen más que perder el tiempo. Entonces, hermanos, tenemos un buen estimulante espiritual. Sí, pero este buen estimulante sería para el pueblo de Dios, miren, si viviéramos sencillamente en el poder de esta verdad gloriosa. De esta verdad gloriosa. Dios es el que nos justifica y hace que no quede ninguna acusación en contra nuestra en el tribunal del cielo. Pero repito, ¿cómo nos justifica Dios? ¿Cómo lo hizo? No pasó por alto nuestro pecado. No pasó por alto su santidad, su soberanía y su justicia. ¿Cómo lo hizo? Lo leímos en Isaías 53. Cargó en Cristo nuestro pecado. Y cuando vio a Cristo con nuestros pecados, lo condenó a Él. Entonces, Dios envió a Cristo a cumplir la justicia que necesitamos. Entonces vean esto, la gran razón por la que muchos cristianos sufren tanto abatimiento. Escucha bien, ese puede ser tu caso hoy. La gran razón por la que muchos cristianos sufren tanto abatimiento, tanto desaliento y tanta perplejidad es porque dejan de beber de esta agua de vida. Dios es el que justifica. Y justifica pecadores, no justifica buenas personas. No justifica personas porque Dios ve, le están echando ganas. No, pecadores que creyeron en Cristo siendo pecadores, siendo como son, estando en esa condición espiritual. Fueron declarados justos en la justificación. Y otra cosa es la santificación. Ahí están siendo hechos justos. Entonces, hermanos, la justicia imputada de Cristo es un fundamento real, es un fundamento espiritual, pero real, seguro y firme, sobre el cual el creyente puede edificar con seguridad su paz, su gozo y descanso eterno. Lo he mencionado en otros temas pasados. A nosotros nos pueden diagnosticar hoy un cáncer incurable, una enfermedad incurable.
Y vamos a decir, si yo soy una persona creyente, qué injusto es Dios. Eso sería entender incorrectamente el amor del Padre que nos ha dado en Cristo. Y vamos a suponer que Dios en su misericordia le ruega, Señor, yo soy un creyente verdadero, por favor, sáname de este cáncer, y Dios te sana. Pero el día de mañana vas a tener otra enfermedad y le vas a volver a reclamar cuando ya te curó de tu cáncer. Vean qué importante, aquí el cáncer se queda corto, o la enfermedad incurable que te puede llevar a la tumba. Lo más maravilloso es que el Padre ha salvado a pecadores que merecen vivir 100 cánceres. ¿Qué merece un pecador de Dios? ¿Qué merece un pecador de ese Dios santo, soberano y justo que mencioné al principio? ¿Qué merece un pecador que ha violado toda la ley de Dios y la ley que dice, mereces morir con los peores cánceres que han existido y que nunca nadie ha conocido? Pero si Dios te ha justificado, aún con un cáncer, aún con una enfermedad, tenemos el fundamento del mayor gozo, serenidad y paz en nuestra conciencia, porque ya tenemos el amor de Dios. Ya tenemos el amor de Dios, pero Cristo tuvo que morir por nosotros. Él pagó y Dios es el que nos justificó por medio de esa muerte de Cristo. Entonces, vivir en esta realidad y sencillez también nos ayudará a gloriarnos en las tribulaciones y a triunfar sobre las adversidades. Efectivamente, podemos alegrarnos maravillosamente sabiendo esto, y podemos alegrarnos al poder vernos con este Dios justo que ya ha recibido una satisfacción por nuestros pecados. Porque nadie podría hoy presentarse delante de Dios. Dios, yo no necesito a Cristo. Yo vine a la iglesia porque yo, ahora sí, ya decidí ser buena persona. No, no es así. No es así. Hoy nos presentamos ante el Señor y espero que lo hagamos cada jueves y cada domingo, descansando en Cristo. Él vivió la vida perfecta por nosotros. ¿Qué merece una persona que falla en un solo punto de la ley? Merece morir. Y si estamos confiando en nosotros mismos, merecemos morir. Así es Dios, así de justo, así de santo, así de perfecto y así de recto es Él. Es diferente a nosotros. Él no se va a tentar el corazón. Él tiene que cumplir su ley para que justifique a alguien. Y cuando lo hace para siempre. Y ese es el mayor motivo de gozo, consolación, serenidad y paz, no importando la circunstancia externa. Mientras que los cristianos quieran establecer una justicia propia y no se apoyen en la justicia de Cristo, quedarán muy desconcertados. Esto lo escribió también Pablo ahí mismo, ahora en Romanos capítulo 10. Hace rato leímos Romanos 8, 33. Miren, en Romanos 10, versículos del 1 al 3, lo que le sucedió y le sigue sucediendo al pueblo judío hasta hoy que no ha creído en Cristo, los que no han creído en Cristo, y muchos cristianos nominales o falsos cristianos, es lo que estamos leyendo. Vamos a leer aquí en Romanos 10 del 1 al 3, miren, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón, dice el apóstol Pablo, y mi oración a Dios por Israel, miren, es para salvación. ¿Qué significa? No son salvos. ¿Por qué? Porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, son muy religiosos, son muy devotos, asisten a la iglesia, tienen oración, tienen lectura, dan ofrendas, pero no conforme a ciencia. Aquí lo dice el versículo 3, porque ignorando, rechazando, dándole la espalda a la justicia de Dios y procurando establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ahí está. Cuando una persona se sigue viendo y sigue queriendo presentarse a Dios, mira, Señor, aquí estoy yo me estoy haciendo digno, yo me estoy haciendo merecedor, mira mis sentimientos.
Yo tengo mejores sentimientos hacia ti que el resto de estos que están aquí junto a mí. Yo tengo mejores motivos. No, hermanos. El Evangelio es para pecadores. No te va a salvar tu corazón. No te va a salvar tu buena intención. Te salva tu corazón negro, pero que se aferra a Cristo. Esos reciben perdón. Aquellos que no pueden ayudarse en nada. Aquellos que dicen, si no me salvas tú, Dios, yo no puedo. Porque yo he mentido, he robado, he tenido malos pensamientos, he insultado, he tenido malos deseos. Y con uno de ellos ya soy candidato para el infierno. Yo me aferro a Cristo. Y ya una vez que eso sucede, tu vida empezará a cambiar. Tu vida empezará a cambiar. Qué terriblemente son zarandeados de arriba a abajo. Muchas veces los creyentes tienen bastante temor y a veces tienen esperanza. A veces se sienten cerca del Señor y enseguida se sienten al borde mismo del infierno. Pero para aquellos que quieren establecer su justicia propia, escucha bien, su justicia propia tanto para su justificación y su justicia propia y para su santificación. Y Pablo reprendió a los Gálatas, les dijo, ¿habéis comenzado por la fe y se van a perfeccionar por las obras de la carne? No, si empezaste por la fe, continúa por la fe. No eres mejor por haber creído. No te hace mejor que nadie. Porque tu fe no fue tu obra, fue un don de Dios que le da a pecadores. No somos mejores por arrepentirnos, hermanos. Si podemos decir, hay algo bueno en mí, es por Él, no por mí. Si Dios me quitara hoy su gracia, yo sería peor que los inconversos. Y tú lo sabes si eres un creyente verdadero. Pero todo es quietud y serenidad para el alma que descansa en la justicia de Cristo. Romanos 5:1, ahí lo dice. Justificados, pues, por la fe. ¿Por la fe en quién? En Cristo. Tenemos paz, ahí está, ya la tenemos. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el Padre quedó satisfecho en la muerte de Cristo. No dijo, le voy a poner el 99% de los pecados de Roberto y el 1% lo voy a castigar en él. No, le puso el 100% de mis pecados y el 100% de los tuyos. No tienes culpa si has creído en Cristo por la fe. Pero esto es, repito, y lo voy a seguir repitiendo, es para pecadores. Pecadores, pero ya tenemos paz para con Dios por medio de la fe en Cristo. Vean ahora cómo se describe a Cristo de manera mesiánica, uno de los versículos mesiánicos en Isaías, en el capítulo 32, versículos 1 y 2, Isaías 32, 1 y 2. Miren el título de ese párrafo, el Rey Justo. No dice el Rey amoroso ni el Rey bondadoso, el Rey justo. Esto es algo de justicia. Se trata de justicia, de rectitud, de hacer las cosas bien, y solo Cristo lo hizo bien por nosotros. Nadie puede. Vean esto, Isaías 32, 1 y 2. He aquí que para justicia reinará un rey, y príncipes presidirán en juicio. Vean el versículo 2. Y será aquel varón como escondedero contra el viento, como refugio contra el turbión, como arroyo de aguas en tierra de sequedad, como sombra de gran peñasco en tierra calurosa. ¿Qué significan esas cuatro figuras? Miren, viento, turbión, sequedad y calor. Significan condiciones que pueden ser circunstancias externas y aún internas, porque hemos dicho que aún nuestra propia conciencia nos puede acusar, que pueden venir a nuestra vida. Pero miren qué va a hacer Cristo, aquel que se va fortaleciendo y va meditando en estas verdades. Va a recibir una mayor consolación en la medida que va a tener una mejor comunión con aquel que lo salvó. Él es mi quietud, Él es mi sombra, Él es mi refugio, Él es mi escondedero.
Él es mi abundancia de aguas. Y será aquel varón, dice el versículo 2, se refiere a Cristo. Y esto en mayor o menor medida, los creyentes verdaderos ya lo experimentamos por lo menos en la conversión, cuando creímos en Él y nos arrepentimos. Lo seguiremos y lo podremos experimentar de manera gradual, creciente en la santificación. Pero para aprender a depender de Él en la santificación, no para la salvación. Cristo y su justicia serán para el creyente un refugio, un resguardo, serán como ríos de ayuda y la sombra protectora de una gran roca, Estando en paz perfecta con Dios, el creyente bien puede decir cada vez más, con mayor entendimiento, junto con el rey David, lo que leemos en el Salmo 4, versículos del 6 al 8, en más o menor palabras: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Ya no tomaremos pastillas para dormir. Pero estas son promesas para los creyentes, para los que quieren agradar al Señor, porque los ha salvado. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, véanlo, solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Cómo? Entendiendo el Evangelio. Claro, habiendo entendido antes la ley, el pacto de obra, los atributos de Dios que nos condenan, las dos malas noticias, para entender las dos buenas noticias: el acto hecho fuera de nosotros, el acto hecho en nosotros, la obra de Cristo fuera de nosotros, la obra del Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces, cuando el pecador o el falso creyente se fija en su propia justicia, se fija en sus ayunos, en sus oraciones, en sus sacrificios, en sus lágrimas, no puede encontrar un lugar donde puedan afirmarse sus pies debido a las manchas, a las deficiencias y a los defectos que se aferran a sus mejores deberes y a sus gracias. Porque sabe que sus oraciones necesitan perdón. Sabe que sus lágrimas necesitan ser lavadas en la sangre del Cordero. Y sabe que su justicia que practica necesita la justicia de otro para asegurarlo contra la condenación. Vean el Salmo 130. El Salmo 130, vean esto en el versículo 3. Oh Jehová, oh Dios, si mirares a los pecados, mira, ¿quién, oh Señor? Por eso vemos que la palabra significa Dios, Jehová, porque ahí dice, ¿quién, oh Señor? Vuelve a decir, ¿podrá mantenerse? Hermanos, un solo pecado sacó a Adán y a Eva del paraíso hecho para el hombre. Un solo pecado. Porque como les he dicho en temas anteriores, Dios no es como un papá humano. El papá humano falla. Es normal, va a fallar, pero Dios no falla. Y como les hemos dicho, muchos dicen, no, Dios cumple sus promesas. Claro, pero Dios también cumple sus amenazas. O sea, Él cumple su palabra, nos guste o no. Y en su palabra vemos promesas por obediencia, las cuales Cristo ganó, y cumple sus amenazas por desobediencia, en las cuales sobre Cristo castigó, pero solo para aquellos que crean en Cristo. La vida del mejor de los hombres está más cargada de pecado que el cielo de estrellas. Por lo tanto, ¿quién puede mantenerse en el juicio y no caer bajo el peso de su justa ira? La justa ira de Dios, escucha bien, que arde tan profundo como el mismo infierno. Dios creó el infierno, hermanos. Dios estará en el infierno en la plenitud de su ira y de su justicia y de su santidad, castigando al demonio, al diablo, a los ángeles caídos y a todos los que no crean en Cristo y a aquellos falsos creyentes que estén jugando a la iglesia.
Si se escribieran los pecados del mejor de los hombres en su frente, nunca podría defenderse esta persona en el juicio. Cuando el hombre acude a la ley para encontrar justificación, la misma ley lo convence de pecado. La ley no justifica a nadie. Al contrario, la ley fue escrita, dice, para que abunde el pecado. ¿En qué sentido? La ley me causó el pecado. No, para que te muestre cuán pecador eres, cuánta abundancia de pecado en el hombre. Vean Romanos 3:20. La ley fue escrita, claro, sabemos que fue escrita para que Cristo la cumpliera, porque es el pacto de obras ya reeditado, escrito, ampliado, que Cristo cumplió como hombre. Sí, pero antes de que Cristo viniera, miren qué sucedía con todos aquellos que querían buscar justificación por la ley. Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley, miren, ningún ser humano será justificado. Y ahí Pablo ya habló de judíos y de gentiles. Ningún ser humano de la raza humana será justificado delante de Dios. Miren, porque por medio de la ley no es la justificación, por medio de la ley es la maldición, porque es el conocimiento del pecado, y la causa del pecado, la paga del pecado es la muerte espiritual y la muerte física. No solo la muerte física, es la muerte espiritual, la separación con Dios. Entonces, cuando alguien quiere acudir a la ley para encontrar justificación, yo quiero cumplir la ley, dame los 10 mandamientos, yo los cumplo y por ese cumplimiento voy a ser salvo. Nunca, jamás. Cuando el pecador o el falso cristiano quiere alegar su inocencia, afirmando que no es tan pecador como otros, cuando alega su propia justicia, cuando alega sus obras, sus buenas intenciones y sus buenos deseos, la ley le dice que todos los seres humanos se ponen en la misma balanza, y como dice en Daniel 5:27, todos son hallados faltos. Falta la justicia que necesitas. Necesitas una justicia mayor. Estás falto. La ley le dice que aún el mejor de sus deberes no lo salva, y que aún el menor de sus pecados lo condena. La ley le dice que su propia justicia es como trapos de inmundicia, que lo único que hace es contaminarlo, y que sus mejores obras no son más que testigos en su contra. Pero ¿sabes qué significa esa frase en Isaías 64:6? Trapos de inmundicia. Los trapos que se le ponían al leproso. Si aquí trajéramos un leproso y quisiéramos tener misericordia con él, por favor ve a bañarte, te vamos a comprar ropa nueva, no te preocupes. Y se baña y le ponemos ropa nueva. ¿Qué crees que va a pasar con esa ropa nueva en 5 minutos? Se va a volver a manifestar la podredumbre de su cuerpo. Eso significa el trapo de inmundicia. Que aunque el hombre se quiera vestir con sus propias ropas, en 5 minutos ya, otra vez las llagas ya volvieron a hacer de esa ropa nueva, trapo inmundo, harapiento, oloroso y apestoso. Vean qué terrible. Porque muchos comparan esa frase trapo de inmundicia con la costumbre de las mujeres. No. El trapo que se le ponía al leproso. Todo su cuerpo, como leímos en Isaías, desde la coronilla hasta la planta del pie, podrida llaga. Así es el hombre, y por ellos Cristo murió. ¡Qué bendición y qué consolación debe de traernos esto! Hermanos, la ley busca una obediencia perfecta y personal, y debido a que el pecador no puede lograrla, la misma ley lo pone bajo maldición. Lo hemos leído, Gálatas 3:10. Cuando veas a los falsos testigos de Jehová o a los testigos sin Jehová, muéstrales también este versículo cuando vayan a tu casa. Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley
no se van a justificar, ya están bajo maldición. ¿Por qué? Porque ya es maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, maldito es aquel que pronuncie una sola mentirita. Piense un pecadito, como le decimos nosotros. Robe un poquito, no, para Dios es pecado. La ley no salva, la ley condena. Pero para que Dios justifique la ley tiene que ser cumplida. Y Cristo la cumplió por nosotros. Hermanos, todo el aborrecimiento que el Padre tenía hacia nosotros lo descargó realmente sobre Cristo. Realmente lo mató en la cruz, pero la muerte espiritual. Aunque el pecador busque obtener intensamente misericordia, la ley no se la puede conceder. No, ni siquiera si la procura sinceramente con lágrimas. Es lo que vivió Esaú. Dice en Hebreos capítulo 12, versículos 16 y 17, que ya que le dio su primogenitura a Jacob, dice, pero Esaú la procuró con lágrimas, sí, pero no estaba buscando la bendición espiritual, no estaba buscando privilegios temporales y carnales. Sí lloró por su primogenitura, pero nada más estaba viendo las promesas que podía obtener legalmente en este mundo. Esas fueron las lágrimas de Esaú, no fueron lágrimas de verdadero arrepentimiento, sino lo que perdió. Chispeles, hubiera sido yo más rico, hubiera sido más poderoso en este mundo, hubiera tenido más fama en este mundo. ¡Ay! Y lloró. Y yo quiero mi primogenitura, regresa, pero no por lo mal que hizo, sino por los privilegios temporales que él dejó de recibir. Hermanos, en cambio, cuando el pecador creyente fija su vista de la fe en la justicia de Cristo, ve que la justicia de Cristo es perfecta y exacta a la ley de Dios que a ese pecador lo condena. Tan perfecta y exacta como la misma ley, tan perfecta y exacta como la misma justicia de Dios. Y es la justicia que ese pecador necesita, y esa justicia ya le ha sido imputada por medio de la fe. Porque vamos a continuar leyendo en Gálatas 3, ahora los versículos del 11 al 13. Entonces todos ya estábamos bajo la maldición desde el jardín del Edén, pero miren, y por la ley, repite lo que leímos en Romanos 3:20, por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. ¿Por qué? Porque el justo, no por la ley, sino por la fe, vivirá. ¿Cuál fe? La que leímos en Romanos 5, la fe en Cristo. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Pero miren el versículo 13, la fuente de toda consolación. Cristo nos redimió de esa maldición que ya teníamos de la ley. ¿Cómo? Muriendo. Cuando el Padre le imputó nuestros pecados, a Él lo hizo maldito y murió, hecho por nosotros maldición. ¿Y cómo lo demostró Dios? Porque Dios lo colgó públicamente, para que no haya dudas de que Él es el sustituto que nos salva. Entonces, hermanos, todos los santos de antaño, todos los creyentes de antaño, siempre basaban su felicidad, su paz y su satisfacción en su justificación perfecta y completa. Nunca basaron su felicidad, paz y satisfacción, en su santificación, la cual es imperfecta y siempre será incompleta en este mundo. Eso debemos de aprender. Nosotros debemos de basar nuestra felicidad hoy, nuestra paz a partir de hoy, satisfacción hoy, porque Cristo ya lo hizo en una justificación la cual es perfecta y completa, y esa es la justicia de Cristo imputada a nosotros. No basemos nuestra felicidad, paz y satisfacción en una santificación
que es imperfecta e incompleta. La santificación solamente da evidencias de que has descansado en Cristo. Aquel que dice, yo ya he creído en Cristo y vive como impío, no se esfuerza por agradar a su Señor, no se esfuerza por servir al Señor, pues está engañado. Porque Cristo dice, por sus frutos se conoce. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hermanos, no basta con acudir a la iglesia. Esto se trata de un estilo de vida diario. Y aquí se refleja cómo vives entre semana. Aquí se refleja. Aquí dice mucho en la adoración pública cómo está tu adoración privada, cómo es tu estilo de vida, cómo es tu proceso de santidad en el día a día, los días que no nos vemos entre semana. Vean Isaías 61, antes de pasar al séptimo punto, perdón. Isaías 61, versículo 10. Vean estas palabras del profeta. Y está dentro del párrafo que dice, buenas nuevas de salvación para Sión. Buenas nuevas, buenas noticias, el Evangelio. 61:10, miren, en gran manera me gozaré en Jehová. ¿De qué forma? En gran manera, no importando mis circunstancias, no importando mis situaciones que me afligen, me atribulan. ¿Por qué? Mi alma se alegrará en mi Dios, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Este versículo merece ser escrito con letras de oro, hermanos. Esto significa que Dios nos ha imputado y nos ha dado la santidad y la obediencia de nuestro bendito Salvador y ha hecho de nuestro Salvador una posesión nuestra. Y esto es por medio de la fe para pecadores. ¿Cómo no van a sentir consolación en sus corazones? ¿Cómo no continuarán? Señor, ayúdame a esforzarme, ayúdame a agradarte, ayúdame a vivir para ti. Ya tengo todo en Cristo. Si yo me muero, hoy voy al cielo derechito, sin escalas, por Cristo, por lo que Cristo es y por lo que Cristo ya hizo. Y tú lo respaldaste, quedaste satisfecho al resucitarlo. ¡Qué bendita consolación! Séptimo punto de las consolaciones. Sepamos para nuestra consolación que tenemos la razón más valiosa del mundo para triunfar en Cristo y obviamente regocijarnos en Él. Miren, Filipenses 3, versículo 3. Vean en qué debemos de gloriarnos y triunfar. Y esto se va obteniendo poco a poco, hermanos, con una mayor comprensión, una mayor comunión, una mayor búsqueda con ese Dios que nos ha justificado. Filipenses 3:3, porque nosotros somos la circuncisión. Está hablando de la circuncisión del corazón, los regenerados, los que se les ha quitado de ellos el cuerpo de muerte por medio de la circuncisión, que es la regeneración, la circuncisión espiritual, los que en espíritu servimos a Dios, miren, y nos gloriamos, véanlo, gloria a Dios, miren, gloria a Dios en Cristo Jesús. Miren, para que no quede duda, no teniendo confianza en nosotros mismos, en la carne. Y luego dice Pablo, yo podría confiar en todo esto. Dicen, pero todo eso lo tengo como estiércol. Para mí eso es basura ahora. Nada. Podemos decir, uno de los mejores judíos que existió en toda la historia del Antiguo Testamento. Bueno, él ya es del Nuevo. Uno de los mejores judíos, engañados. Saulo de Tarso, cuando entendió nada de lo que hice me iba a poder dar la justicia que necesito para estar bien delante de Dios. Yo, lejos de cumplir la ley, decía Pablo, me estaba condenando más. Ahora entiendo por qué Dios mandó a Cristo para que Él la cumpliera por nosotros. Yo solo me glorío en Él. Ya no tengo confianza en mí.
nada me salva, nada me justifica por mí. Es yo como pecador me aferro a la justicia de Cristo, la cual ya realizó. Miren Gálatas 6:14. Gálatas 6:14, hermanos. Miren, lo mismo le dijo a los Gálatas. Lejos, lejos esté de mí gloriarme. Y si me voy a gloriar, dice, será en la cruz, en la muerte sustitutoria de nuestro Señor Jesucristo. Por Él y por su muerte, el mundo ahora me es crucificado a mí. O sea, ya no me importa, ya no solamente las cosas que Él hacía, no me importa nada del mundo. Y yo estoy crucificado para el mundo. O sea, yo ya no busco gloria del mundo. Yo ya he sacado al mundo de mi corazón. Y si alguien del mundo me quiere meter en él, para mí no vale nada, ni el aplauso, ni el reconocimiento, ni la fama, ni el dinero. No me interesa nada. Véanlo, hermanos. Esto no se trata de algo de cultos, no es algo dominical. Esto alguien lo puede hacer porque ya ha sido hecho una nueva criatura. Haces por lo que ya eres. Pero si aún sigues siendo un irregenerado, un inconverso, un falso creyente, pues nunca te vas a gloriar en Cristo. Por eso, como vimos al principio, estás abatido, angustiado, porque siempre estás poniendo tus esperanzas en ti. Siempre estás buscando, ¿qué me falta hacer? Nada. Te falta poner tu fe en Cristo, ya está todo hecho por Él, vive para Él. Imperfectamente, empieza a vivir imperfectamente para Él, pero sinceramente para Él. Búscalo, lucha. Es la mayor consolación. Aquí hay un grupito de imperfectos tratando de agradar al Señor, los que hemos creído en Él, dándole un culto externamente imperfecto a nuestra humanidad, pero confiando en Cristo. Señor, tú mereces lo mejor. Tú mereces que esto sea algo diferente. Y nuestra vida, Señor, no solamente el culto, todo el día, todo el tiempo. Nosotros nos debemos de regocijar, triunfar en la persona y en la justicia de Cristo Jesús. La gracia de Dios era algo de lo cual el apóstol Pablo siempre hablaba y de lo cual debiera de hablar continuamente todo creyente, siempre y cuando tenga su vista fija por medio de la fe en la justicia de Cristo. Fue la gracia de Dios, fue el amor de Dios, fue la misericordia de Dios que me quiso dar. Yo soy un vil pecador, yo merecía el infierno. Yo merecía más enfermedades, no esta, merecía yo más. Yo no merecía esta prueba, yo merecía más. Yo no merecía este trato con Dios, yo merecía un trato peor de Dios. Yo merecía morir en la cruz. Experimentar lo que Cristo experimentó para experimentarlo eternamente. Escucha bien. Entonces, hermanos, viéndolo de esa manera, desde esa perspectiva, cuando un creyente se encuentra viéndose como pecador, pero ahora que ha creído en Cristo, ese pecador que ha puesto su fe en Cristo y se ha arrepentido de todos sus pecados delante de Dios, ahora se encuentra, escucha bien, espiritualmente hablando, legalmente hablando, en el tribunal de Dios, se encuentra en un estado más bendecido y más feliz debido a la justicia de Cristo, de lo que estaba en Adán en su inocencia. Y vamos a ver 3 motivos por qué ahora el creyente en Cristo está mejor que cuando estaba en Adán antes de que Adán cometiera pecado. Inciso A, porque la justicia de Adán, porque la justicia que Adán tenía era incierta y por esa incertidumbre le era posible perderla. Sí tenía justicia, sí, pero había una posibilidad de perderla. ¿Y qué pasó?
¿Qué leemos en Génesis 3? Efectivamente la perdió. Y escucha bien, y esa justicia la perdió al poco tiempo de que le fue dada, porque Adán fue creado como adulto, con apariencia de edad. Y al poco tiempo perdió su justicia y con ella todos caímos. A Adán, Dios le dio el poder y la capacidad para conservarla o perderla. Y sabemos que al poco tiempo, por su propia elección, la perdió. Pero la justicia que tenemos en Cristo, hermanos, es más firme y segura. Adán perdió su justicia cuando pecó, pero el creyente no puede perder la justicia de Jesucristo, aun cuando falle en su santificación, porque de seguro, no soy profeta, pero te digo, eres un creyente verdadero, vas a fallar en tu santificación como yo. Vamos a fallar, pero no confiamos en nuestra santificación. Señor, perdóname, te he vuelto a fallar. No quiero fallar, no quiero vivir en pecado. Gracias que ese pecado no me condena, pero yo me aferro a ti, a tu justicia, la cual me ha sido imputada. Vean qué maravillosa consolación tenemos. Mejor que en la condición en la cual Adán fue creado antes de caer. No es posible que el escogido de Dios peque tanto como para perder a Cristo. No es posible. No es posible que el escogido de Dios peque tanto como para quitarse ese manto de justicia que Cristo le ha puesto. ¿Dónde lo dice? En varios versículos. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9. Vean qué le sucede a una persona pecadora que ha sido regenerada, que ha sido llevada a ver su culpa por medio de la ley de Dios, que ha sido enfrentado de manera básica a los atributos de Dios, que ha sido acusado en su conciencia con la convicción del Espíritu Santo, pero se ha arrepentido de verdad de sus pecados, se ha creído en Cristo. Vean qué ha sucedido en él. Primera de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios, miren, no practica el pecado, porque la simiente de Dios, miren, el ADN de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. No dice que no va a luchar con el pecado. No practica, no vive en el pecado. Tendrá una lucha, tendrá un avance, tendrá caídas, pero no en eso confía el creyente. El creyente confía en la justicia de Cristo y se esfuerza día a día por vivir para gloriar al Señor que lo ha salvado. Las puertas del infierno, dijo Cristo, no prevalecerán contra el alma que ha puesto su fe y esperanza en Cristo como el fundamento de la iglesia. Contra el alma que se ha vestido con la justicia de Cristo. Entonces, hermanos, ¿qué mayor triunfo y qué mayor gozo en Cristo puede haber si no es esta? ¿Qué estamos esperando para decir, ahora sí ya recibí el gozo del Señor? ¿Qué estabas pensando que te tiene que dar? ¿Qué te tiene que conceder en esta vida? Para que digas, ahora sí, ya estoy gozoso. Hermanos, ya nos los ha dado. Hay que tomarlo con la fe. Hay que hacer nuestro a Cristo. Inciso B, del punto 7. La justicia de Adán, en ese caso, dependía de él mismo y estaba bajo su cuidado. Por eso la perdió. El origen del cuidado de la justicia de Adán se basaba en él y por esa causa la perdió rápidamente. Adán, miren, a diferencia de nosotros, y podemos compararlo con el hijo pródigo de Lucas 15, desde que fue creado Adán, tuvo toda su porción, escucha bien, tuvo toda su felicidad. Adán tuvo toda su santidad, tuvo toda su consagración, toda su justicia en sus propias manos. Vean cómo fue creado Adán. Pero eso estaba bajo su cuidado y rápidamente lo perdió todo. Pero ahora, la santa justicia que tenemos por medio de Cristo no está bajo nuestro cuidado. Está bajo el cuidado del Padre. ¿Dónde lo dice? Vamos a ver 2 versículos nada más. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Primera de Pedro 1:5, empiezo a leer.
Miren, que sois guardados, miren, por el poder de Dios. Podemos leer hasta allá. Eso es soberanía de Dios. Ahora viene la responsabilidad humana. Mediante la fe, por medio de la fe, ¿para qué? Para que juntamente con ese poder de Dios que nos guarda y mediante nuestra fe en Cristo, alcancemos la salvación que está preparada en el futuro para ser manifestada en el tiempo postrero, la glorificación. Es el aspecto último de la salvación. Fuimos salvos, estamos siendo salvados, y aquí está hablando de que también seremos salvos. Pero, ¿quiénes? Aquellos que ya han ejercido la fe, aquellos en quienes ya el poder de Dios los ha regenerado y los está guardando. No podemos decir, bueno, yo no sé si soy salvo, yo voy a vivir de esta manera y vamos a ver si en el futuro Dios me salva. No, pues no. No, porque ya estás descansando en ti. Estarías descansando en tu desempeño, en tus esfuerzos, y eso te condenaría. Hay que descansar en lo que Cristo ya hizo, en esa justicia perfecta, siendo yo imperfecto. Y también en Colosenses vemos que es Dios quien nos guarda, capítulo 3, versículo 3, Colosenses 3:3. Dice, porque habéis muerto, miren, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Vean qué seguridad. Por eso, hermanos, miren, por eso tenía que venir otro a realizar la justicia que tú y yo jamás, ni que Dios nos prestara, escucha bien, ni que Dios nos concediera 100 vidas. Nos dijera, bueno, a ti te voy a dar 100 vidas y cada vida la vas a vivir 100 años. Trata de cumplir la ley. Ni con esas 100 vidas íbamos a poder, porque en cada una de esas vidas íbamos a hacer por lo menos un pecado. Tuvo que venir Cristo como hombre para cumplir la justicia de la ley. Y ya no depende de ti esa justicia. Dependió de Cristo. Depende de Dios. Es una justicia segura. Nunca la vamos a perder. Porque si alguien dijera, yo ya perdí la justicia imputada. No, porque esa justicia ya recibió el 10 de Dios. Excelente. Nunca va a bajar la calificación. Siempre serás excelente por la justicia de Cristo. Tenemos la misma justicia que el apóstol Pablo ha recibido, es la justicia imputada de Cristo. Ya seas recién convertido o ya tengas 80 años en el evangelio verdadero, Dios te ve como justo, te ve todo ese tiempo como en la misma justicia. Fue la justicia de Cristo, no es tu justicia. Somos guardados por Dios y ya Cristo obró esa justicia por la cual somos declarados justos. Vean qué seguridad tenemos. Dios el Padre es el que guarda no solamente nuestra justicia práctica, no solamente nuestra santidad de vida. Dios también guarda la justicia imputada de Cristo en nosotros. Entonces, así como los santos enfrentan muchas sacudidas y muchos zarandeos en sus diversas circunstancias en este mundo, así también es segura su perseverancia final hasta que lleguen a la posesión completa de la vida eterna. Porque leyendo estos versículos, ¿será que a Dios se le escape a alguien que ya escondió en Cristo? ¿Será que Dios diga, bueno, a ti te voy a elegir? Y al poco tiempo, no, ¿sabes qué? Me arrepentí de elegirte, ya no. No, Dios no es así como el hombre. Dios cuando dice, a ti te voy a elegir y te pongo en Cristo y no voy a fallar. No voy a fallar. Es Dios quien nos cuida. Dios es tan inmutable en sus propósitos de amor y tan invencible en su poder, como vimos en el punto número 6, que ni Satanás, ni el mundo, ni la propia carne del pecador jamás podrán separarlos de la corona de justicia. Escucha bien, corona de justicia que se menciona en 2 Timoteo 4, versículos 7 y 8. Nada de eso podrá separarlos de la corona de vida, número 2, que está escrito en Apocalipsis 2:10. Ni podrán separarlos de la corona de gloria, número 3, que está en 1 de Pedro 5:4. El poder de Dios es mucho mayor que toda oposición creada,
que mantendrá y preservará eficazmente a los santos en un estado de gracia. Hermanos, qué base y fundamento para triunfar y para regocijarnos en Cristo Jesús. Miren las fuentes de la consolación. ¿Quién fue el ser humano más, lo leímos también en Isaías 53, más atribulado? Nadie como Cristo. Pero ¿quién era el más gozoso al mismo tiempo? Cristo. Es posible que el creyente pueda vivir en ese estado de quizás aflicción, enfermedad, dolor. Porque tampoco estamos diciendo que tenemos que estar riéndonos todo el tiempo. No, tampoco. Vamos a experimentar dolor, sufrimiento, porque también Cristo lo experimentó, angustias, miedos, incertidumbres, pero aún podemos ser guiados por Dios. Pero yo tengo a Cristo, pero yo soy declarado justo, pero yo tengo motivos de regocijarme. Cristo es mi justicia, Cristo es mi Salvador, Él ya lo obró, Él murió por mí. Hermanos, y esa es la mayor fuente de gozo. Inciso C. Escuchen bien, aun si la justicia de Adán hubiera sido inalterable y nunca hubiera podido perderla, o sea, aun si Adán nunca hubiera caído, aún así hubiera sido la justicia de un mero hombre, hubiera sido la justicia de una mera criatura. ¿Y cuál justicia tenemos nosotros en Cristo? De un hombre que era también Dios. Vean qué mayor estado espiritual tenemos. Qué mejor condición espiritual tenemos ahora en Cristo que la que teníamos en Adán antes de que él cayera. Esa justicia hubiera sido una buena, sí, pero una pobre justicia, una limitada justicia hubiera sido en comparación con esa justicia perfecta y gloriosa que tenemos en Jesucristo, la cual es una justicia de una persona que es al mismo tiempo Dios y al mismo tiempo hombre. Es una justicia perfecta. Por eso no admite grados de crecimiento, ni tampoco admite grados de crecimiento. Es una justicia perfecta y así será para siempre la que obró Cristo con su obediencia a la ley y con su muerte bajo la ley. Esa justicia que tenemos por medio de Jesucristo, miren, es una justicia más plena y más excelente que la de los ángeles escogidos. ¡Qué bendición! Aunque la justicia de los ángeles sea de un tipo perfecto y completo, no es más que la justicia también de meras criaturas, pero la justicia de los santos, en la que nos presentamos vestidos delante del trono de Dios, con la justicia en la cual estamos en este culto delante de Dios, hermanos. Es la justicia de esa persona que es Dios y hombre. Es una justicia completa. Hermano, así te mira Dios si has creído en Cristo, pero así te miras tú si has creído en Cristo, como un vil pecador, porque Dios así te va a ver siempre y te va a ver por toda la eternidad. Y nuestra lucha es, dudamos. No, pero Dios no duda, ya nos ve así. El problema estaría en nosotros que no hemos entendido esto. Por eso no hay la suficiente consolación. No porque le falte consolación a esto, porque aún nos falta a nosotros el entendimiento para vivirlo prácticamente, recibirlo de manera práctica. Estas consolaciones son consolaciones espirituales. Vean que esto trae más consolación que si tuviéramos todo el dinero del mundo. Esto trae más consolación que si nunca tuviéramos ninguna enfermedad. Esto trae más consolación que si todos nuestros deseos fueran cumplidos. Porque aquí tenemos una salvación segura. Tenemos un fundamento sin igual para el gozo y el triunfo del cristiano en Cristo Jesús. Y Cristo Jesús ha puesto sobre nosotros un manto tan glorioso como el de su propia justicia. El que leímos en Isaías 61:10. Hermanos, fuimos cubiertos con la santidad y la obediencia de Cristo. Eso significa la justicia imputada, transferida.
a nosotros por medio de la fe en Él. Eso es el mayor motivo de nuestro gozo. No tengamos en poco las consolaciones de Dios. ¿Por qué no acudir más? ¿Por qué no acudir más día a día, no solamente los domingos durante la enseñanza? ¿Por qué no acudir más a la consolación personal, a la comunión íntima con Cristo Jesús? ¿Por qué no regocijarnos más en Él? Porque el problema está en nosotros, no en sus consolaciones ni en lo que Él ha hecho. Porque vivimos vidas egoístas, queremos hacer las cosas como queremos. Hermanos, miren, no regocijarse, esto es para los creyentes, no es para el inconverso, no es para el falso creyente. No regocijarse en Cristo Jesús es sencillamente una desobediencia de este mandamiento del Evangelio en Filipenses capítulo 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, dice Pablo, y con signos de admiración, regocijaos. ¿Y dónde escribió Pablo esta carta? En la cárcel. ¿Sabes cómo eran las cárceles ahí? Frías, húmedas, insalubres. Si no te llevaban comida, te morías de hambre, no te daban comida. Si no te llevaban ropa y cobijas, te ibas a morir de frío. No es como ahorita que viven mejor que nosotros los internos. Ellos tienen 3 comidas, tienen su cuartito. Claro, están limitados, pero nunca les va a faltar nada. Tienen doctor. Reciben visitas. Muchos de ellos viven mejor que muchas personas que están en la calle viviendo libremente por sus mal llamados derechos. Pero las cárceles de la antigüedad no eran así. Miren dónde escribió Pablo, qué circunstancia tenía Pablo fuera de una iglesia, hermanos, fuera de la comunión con los hermanos, en una cárcel por el Evangelio. Dice, regocíjense en el Señor, siempre, regocíjense por esto que ya tenemos, por esto que ya tenemos. Y repito, es una desobediencia para el creyente verdadero no hacerlo. Si siempre está reprochándole a Dios, porque también hay procesos, no estamos diciendo que el recién convertido, no, esto también se va entendiendo poco a poco y vas teniendo, ya lo entiendo mejor y te empiezas a gozar más. Y entonces va desapareciendo la queja, la murmuración, la duda, la desconfianza que tenías con Dios. Repito, si nos pusiéramos a analizar cómo merecíamos ser tratados por Dios, podríamos decirle, Señor, bienvenida a las pruebas, porque nunca me trataste como yo realmente merecía. Ese trato se lo diste a Cristo en la cruz por mí. Jamás, aunque permitas lo peor, bajo mi perspectiva, lo peor para mí, nunca se compara con lo que Cristo padeció por mí. Yo ahí debí de haber estado. Pero esto lo trae la justicia imputada de Cristo. Entonces vean qué diferente es esta justicia que tenemos en Cristo, mejor que la que hubiésemos tenido en Adán si no hubiera pecado. Hermanos, entonces este gozo dura para siempre. Escuchen bien, porque nuestro objeto de fe permanece para siempre. El objeto de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo, es algo que ya hizo. Por lo tanto, el gozo de los creyentes debe de ser en razón de nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando quitamos la mirada de Él, lo que Él ya hizo, es cuando empezamos a angustiarnos. Claro, esto se va forjando con las pruebas, con las angustias, en la comunión con Dios. Hay que pagar un precio. Esto no se logra de la noche a la mañana. A Cristo no le fue fácil, pero ahí está. Ya lo tienes. Hay medidas de entendimiento, hay grados de fe que tú puedes alcanzar si le crees a Cristo. La fe pequeña que tienes tiene que crecer. Es un grano de mostaza, gloria a Dios, es la verdadera fe. Crece hasta que sea un arbusto grande. Crece para el Señor. Miren, si el mundano se regocija en las cosas del mundo, las cosas materiales,
El rico se regocija en las riquezas, el ambicioso en los honores que recibe, el lujurioso en sus placeres y el libertino en sus fornicaciones. ¿No se regocijará el cristiano en Cristo Jesús y en ese manto de justicia con el cual Cristo mismo lo ha cubierto? ¿Cómo es posible que los inconversos tengan más gozo en sus cosas? Y podemos decir, es un gozo temporal, va a acabar, si no se arrepienten, van a sufrir eternamente en el infierno. Nosotros ya tenemos un gozo eterno, podemos tener un gozo eterno desde hoy, en la medida que yo entienda esto. Viva cerca de mi Señor, lo conozca con su palabra, le ruegue que me ayude a conocerlo mejor. Porque esto, hermano, no se logra de la noche a la mañana, no se logra solo con asistir a los cultos, escucha bien. No se logra así, es parte de. Pero si los 6 días de la semana vives como mundano y unas pocas horas quieres vivir como cristiano, no es así. No es así el cristianismo verdadero. Aquí hay consolación verdadera. No lo va a haber en tu trabajo. No lo va a ver con tu cónyuge, no lo va a ver con tu familia, no lo va a ver con tu dinero, jamás. Este es un nivel de consolación que no se puede explicar con palabras. Solo se puede experimentar personalmente en la comunión con Dios, íntima, pagando el precio, el costo del discipulado. ¿Qué estamos dispuestos a hacer? ¿Qué estamos dispuestos a sacrificar y a dejar para seguir entendiendo esto, seguir viviendo esto? Porque esta es una realidad para todo creyente. Esto no es para personas especiales. Es una oportunidad que todo regenerado tiene. Lo vimos, somos cuidados por el poder de Dios, pero mediante tu fe. ¿Cómo estás viviendo tu fe? Entonces, hermanos, el gozo del cristiano que mantiene su vista fija en Cristo y su vista fija en su justicia, no puede ser expresado en palabras, ni puede ser dibujado. Nadie puede expresar en una pintura la dulzura del panal. Nadie puede expresar en una pintura lo sabroso de los racimos de Canaán. Nadie puede expresar en una pintura la fragancia de la rosa de Sarón. Así como las virtudes de las cosas no pueden ser dibujadas, ni pueden ser expresadas completamente en palabras, tampoco pueden serlo la dulzura de ellas. Asimismo, hermanos, el gozo del Espíritu no puede ser expresado en una pintura, ni puede ser expresado en palabras. Por más que yo me esfuerce, tú tienes que experimentarlo como yo. El gozo que brota del corazón del cristiano no puede ser expresado, pero sí puede ser experimentado. Pero ese gozo, hermanos, surge cuando se mantiene una comunión cotidiana con Cristo y su justicia imputada. Pregunto, antes de pasar al 8º punto, ¿quién puede mirar el cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo y considerar seriamente que cada vena de ese cuerpo bendito sangró para traerla al cielo y no regocijarse en Cristo Jesús? ¿Quién puede contemplar la justicia de Cristo que le es imputada y no llenarse de un gozo espiritual de gratitud en Dios su Salvador? No existe, hermanos, el perdón del menor de los pecados, ni el menor grado de gracia, ni la gota más pequeña de su misericordia que no le haya costado caro a Cristo. Hermanos, estamos hablando de la justicia de Cristo, pero ¿sabes qué le costó? A Él le costó toda su vida, desde la cuna hasta la tumba. Toda su sangre, su sudor, sus lágrimas. Y aquí está, Cristo tu Salvador y su justicia. ¿Te has apropiado de Él? Consuélate en esto. No hay otra consolación mejor que esta. Cristo tuvo que ser condenado, tuvo que hacer un gran sacrificio, tuvo que morir a fin de que tú pudieras ser perdonado y ser objeto de su gracia y misericordia. ¿Cómo debe esto impactar nuestros corazones para que nos regocijemos y triunfemos en Cristo Jesús?
Punto número 8, hermanos. Sepamos para nuestra consolación que esta justicia imputada de Cristo sirve para sostener el corazón del pueblo de Dios, para que este corazón no desmaye bajo la debilidad e imperfección de su justicia. Miren, su justicia inherente, su justicia propia o su justicia práctica, para que no desfallezca en su santificación. Aquí estamos utilizando inherente, una justicia propia nuestra. Sí, pero que brota de la justicia imputada de Cristo que nos fue dada. Es la santificación. Esto es para que no desmayemos cuando estemos en la santificación. Como mencioné hace rato, cuando el creyente se concentra en sus faltas, en sus manchas, en sus defectos, en sus debilidades y en sus deficiencias, que se aferran a la justicia y santidad que le es inherente, surgen temores y pánicos para tristeza y desaliento de su alma. Pero cuando fija su vista en la justicia de Cristo que le es imputada, entonces se reavivan las consolaciones y su corazón cobra aliento. ¿Qué te levanta cuando caes? ¿El qué dirán? ¿Tu reputación? ¿Perdiste una bendición? ¿Dios no te va a conceder esto? Hermano, lo que nos debe de levantar cuando caemos y le fallamos a Dios, estoy hablando a creyentes verdaderos, es: te he fallado a ti. No se trata de mí, Señor. No se trata de mi reputación o de que yo no sea descubierto o porque fui descubierto haciendo esto malo. No se trata de que no me van a promover en mi trabajo o esta persona realmente me conoció como yo realmente era. No, eso me debe de mover para ser mejor. Señor, se trata de ti. Se trata de ti, que moriste por mí. ¿Cómo no querer ser mejor para ti? ¿Cómo no querer ser más santo? No solamente los domingos 2 horas. Todo el día, todos los días, Señor, buscar la comunión contigo. El creyente, aunque no tiene nada de justicia propia por la cual su alma puede comparecer ante Dios y ser aceptado, tiene la justicia de Cristo, la cual supera infinitamente la suya. Dicha justicia de Dios es la justicia de Cristo. Mira, pasa a la cuenta del pecador convertido y Dios lo ve como si él hubiera cumplido con exactitud la justicia que la ley exige. Mira Romanos 9:30. Romanos 9:30. ¿Qué pues diremos? Vamos a decir esto, dice Pablo, que los gentiles que no iban tras la justicia, miren, ¿cuál justicia? Que no iban tras la ley, han alcanzado la justicia. ¿Cómo? La justicia que es por fe, porque Cristo cumplió la ley y ellos nunca tuvieron la ley. Es por fe. Entonces, hermanos, la fe se ciñe de la justicia de Cristo y entonces esa justicia nos justifica. Los gentiles buscaron justicia, miren, pero no en sí mismos, sino en Cristo. Y ahora se sostienen o se sostuvieron por fe y fueron por ella justificados ante los ojos de Dios. En cambio, los judíos, buscándola en sí mismos y creyendo que por lo bueno de sus propias obras lograrían cumplir la justicia de la ley, por eso menospreciaban a Cristo. Veían a Cristo sin corona, sin báculo, sin trono. ¿Qué nos puede ofrecer este? Si aquí se trata de cumplir la ley y este viola la ley. Nunca creció con los rabinos. ¿Quién lo enseñó? ¿Quién te dio autoridad para hacer esto? ¿Con qué autoridad haces esto en el día de reposo? Decían. Porque querían establecer su propia justicia. Legalismo. El legalismo es salvación por medio de la ley. Y legalismo es que te quieres hacer mejor por medio del cumplimiento de la ley. Para que tú digas, yo soy mejor, Señor, sálvame. No, no es así. Es por fe. Es por fe. La ley no te va a salvar, te va a condenar. Entonces, por eso menospreciaron a Cristo.
Hermanos, ningún poder humano puede ahora. Solo hubo un hombre aparte de Cristo y por un tiempo que pudo mantenerse en un cumplimiento de la ley. Ese fue Adán antes de caer. Pero ahora, desde que Adán cayó y su pecado nos fue imputado, ningún poder humano puede ahora cumplir totalmente la ley de Dios. Solo Cristo como hombre la ha cumplido completamente para todos los que por fe acuden a Él para obtener salvación. Es lo que dice este versículo y otros que ya hemos leído. Amigos, nadie puede ser justificado ante los ojos de Dios por una justicia propia o personal. Nadie. No olvidemos que esta justicia imputada de Cristo consigue la aceptación para nuestra justicia inherente. Es decir, cuando un cristiano sincero se enfoca en sus debilidades, sus defectos e imperfecciones, de sus mejores obras se lamenta y se aflige. Pero vean esto, pero si mira la justicia imputada de Jesucristo, escucha bien, hace que sus obras, ahora sí, por medio de la fe en Cristo, sus obras sean consideradas perfectas, no porque Él las hizo en sí, no porque las hizo con mucho amor, no, sino porque las hizo confiando en Cristo. Es por eso que son consideradas perfectas, sin mancha, sin pecado y aprobadas según el significado del Evangelio. Ahora, esas obras que el creyente en su santificación hace, se convierten en verdaderos sacrificios espirituales y por ello no puede menos que regocijarse. Porque escuchen esto, si ya hay una imputación de justicia para los creyentes, la hay también para sus servicios y sus obras. Porque cuando uno ya es justo, también sus obras futuras serán, o las que haga a partir de ese momento, son vistas por medio de la justicia imputada de Cristo que ha recibido. No es que el creyente es declarado justo, pero sus obras no, sus obras también, porque las hace confiando en Cristo. Y por eso, aunque imperfectas, son aceptas para Dios. Porque las hizo confiando en la justicia imputada de Cristo. Entonces, vean, esto me sostiene para que yo no desmaye bajo la imperfección y debilidad de mis propias obras. En mi santificación te fallo, Señor. No he sido la persona que tú mandas que yo sea. Ah, pero gracias, ya no soy la que fui. Por Cristo. Por Cristo. Y voy a continuar, Señor. Me levanto por ti, me levanto por lo que tú ya has hecho por viles pecadores como nosotros en Cristo. No necesito nada más, Señor. No tienes que probar más tu amor, ya lo hiciste en Cristo. Ya todo tu amor fue dado para mí en Cristo. Vean, es por esa razón que las buenas obras imperfectas realizadas por los creyentes son contadas como justas y santas. ¿Por qué? Porque son contadas como acciones justas, de modo que el cristiano sincero será juzgado según sus obras, aunque no salvado por ellas, pero porque las hizo en la fe en Cristo. La fe en Cristo, es lo que Cristo dice en el juicio de las naciones. Tuve hambre y me diste de beber, tuve sed y me diste de... Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve enfermo y me visitaste, estuve en la cárcel y acudiste a mí. Eso significa el estilo de vida. Y ahí estaba mostrando Cristo, sí, vamos a ser juzgados por nuestras obras, aunque imperfectas. Y aunque muchas de ellas a veces causan orgullo para los que las hacen, eso también es imperfección. Hay que cuidarnos hay que cuidarlos si no las hacemos de negligencia. Y hay que cuidarlos cuando las hacemos de no caer en presunción, soberbia y vanagloria. Vean esto, en todo hay que cuidarnos. Pero vean, aún por esas obras el creyente será juzgado. Y en ese proceso, en el juicio final, el juez supremo mencionará la generosidad
y también la recompensa de los cristianos, y les concederá la corona de vida y la herencia eterna por sus obras imperfectas, débiles, pero cubiertas también con la justicia de Cristo. Aunque los discípulos del Señor tienen muy buenas razones para sentirse humillados y afligidos por las muchas debilidades de sus mejores obras, por otro lado, tienen una razón poderosa para regocijarse y triunfar porque son perfeccionados a través de Jesucristo y porque Dios ahora los ve por medio de la justicia de Cristo como frutos de su propio Espíritu. Hermanos, las oraciones de los santos, perfumadas con el aroma de Cristo, son muy bien recibidas en el cielo. ¿Por qué crees que te escucha el Padre Santo, soberano, justo? ¿Por qué crees que te oye? Porque tus oraciones están hechas confiando en Cristo, son perfumadas con el aroma de Cristo. Entonces, hermanos, sobre esta base de justicia imputada, el creyente puede sentir gran consolación y esperanza por medio de la gracia, de que su persona, al igual que sus obras, son especialmente aceptadas por ese Dios santo y justo, quien las considera sin mancha o imperfectas. En ese sentido, hermanos, qué consolación. La justicia imputada de Cristo tiene que ser la base real de nuestra bendición y felicidad. Y punto número 9, y final de estas 9 consolaciones que fluyen de la justicia imputada de Cristo. Sepamos para nuestra justificación, para nuestra consolación, sepamos para nuestra consolación que la justicia imputada de Cristo nos dará valor ante el tribunal de Dios. Si Dios hoy te dijera que llegue hoy el juicio final y estás ahí sentado en una de las bancas, es tu turno, y se abre la ley de Moisés, viene la justicia de Dios que está delante de ti, y tu conciencia, se agudiza tu conciencia con tu pecado, y te pregunta el Padre, eres un pecador, mereces morir, ¿por qué debo dejarte entrar al cielo? ¿Qué le contestaría? No, Señor, pero yo fui el domingo, todos los domingos iba a la iglesia, al infierno. Señor, todo el tiempo di ofrendas, merezco, ayudé a los pobres, di comida, ayudé a enfermos, al infierno. Es decir, mi conciencia me está acusando que soy pecador. La ley me acusa que soy pecador. Tú mismo en tu justicia me acusas que soy pecador. Pero mi pecado fue castigado sobre Cristo. Es verdad, merezco morir. Merezco ser arrojado a lo más bajo del infierno, Padre, pero tú pusiste mis pecados en Cristo y a Él lo condenaste por mí. Eso es el valor verdadero. Y número 2, que el Padre te diga, correcto, acertaste a la primera pregunta. No es suficiente que yo te perdone tus pecados. Todos los que entran a mi cielo, dice el Padre, necesitan tener una justicia perfecta, como si ellos hubieran obedecido la ley. ¿Por qué te debo dejar entrar al cielo? ¿Qué le vas a contestar? Oh, Señor, pues yo oraba todos los días, yo obedecía 9 de los 10 mandamientos. Al infierno. Debemos de decirle, es verdad, yo necesito una justicia perfecta que cumpla tu ley, tu pacto de obras. No la tengo. Pero Cristo como hombre vino al mundo y Él vivió cada rito, cada ceremonia, cada sacrificio, cada mandamiento, cada lineamiento lo obedeció por mí, vil pecador. Y si esa justicia me ha sido imputada. Y además, Él se apartó del pecado que tú condenas, Padre. Él lo hizo por mí.
bienvenido al cielo. Hermanos, esa justicia tenemos hoy. Eso nos dará valor y eso nos puede dar valor hoy contra nuestra conciencia, contra los ataques del diablo, contra nuestra carne. Si has creído en Cristo, aférrate a esta verdad. Lucha por tu alma con esta verdad. Hoy más que nunca, y no se predica en todas las iglesias, tristemente. Ahorita están predicando acerca de tu mejor vida en este mundo y como cristiano tienes que vivir, gozar, alegrarte, que tu matrimonio sea bonito, que tu familia sea ejemplar. No es ese el evangelio. Existe una necesidad absoluta e indispensable de tener una justicia perfecta con la cual pararnos ante Dios, y eso anuncia el evangelio. La justicia que necesitan, Cristo la hizo, Cristo la logró. El reino de Dios y su justicia. La santidad, escucha bien, la santidad de la naturaleza de Dios, número 1. La justicia de su gobierno, número 2. La severidad de su ley, número 3. Y el terror de su ira exige del pecador una justicia completa, sin la cual no tiene base sólida en el juicio final. Vean esto, hermanos, no se trata de nuestro desempeño, no se trata de nuestros esfuerzos. No eso me salva. Voy a fallar en mis esfuerzos, voy a fallar en mis desempeños. A mí me salva lo que Cristo ya hizo y me ha sido imputado. Y el pecado que me condena fue puesto sobre él en la cruz. ¿Puedes entenderlo? Si esto no te ha movido, no tienes cristianismo, no tienes a Cristo, has creído un falso evangelio. Por mucha teología que tengas, no eres salvo. Solo esa justicia de Cristo imputada a nosotros puede justificarnos ante Dios, quien es perfecto. Solo esa justicia nos puede justificar y nos podrá justificar en el juicio, en el tribunal de Dios. Y solo esa justicia de Cristo como hombre imputada a nosotros puede satisfacer adecuadamente la justicia del Padre, y solamente por esa justicia podemos tener paz con Dios. No es la acumulación de cultos que puedas tener. No es la acumulación de horas de oración que puedas hacer. No. Eso sería un efecto de que yo ya descansé en Cristo. Entiendo ahora qué hizo Cristo por mí. Entiendo ahora el valor de la cruz. Cuánto tuvo que sufrir por mí. A qué rigor de la ley se tuvo que someter por mí, vil pecador. Y consecuentemente por esta justicia imputada, la ley de Dios se cumple en nosotros. Tal es la justicia que Él requiere. Tal es la justicia que tiene valor delante de Él y satisface su justicia. Es por eso que nosotros no creemos en otras religiones ni en otros salvadores. No porque en sí enseñen cosas malas, porque muchas religiones, la gran mayoría de ellas, por lo menos las tradicionales y las milenarias, enseñan moralidad y ética. Y hasta cierto punto, humanamente hablando, eso está bien. Lo malo es que quieren hacerse salvos por cumplir esas normas morales y éticas. Nunca llegarán a la justicia que Dios exige. Cuando se pare ahí un budista, así, y le pregunta el padre, ¿por qué te debo dejar entrar? No, pues yo meditaba todos los días, encendía mi incienso, me comunicaba con Buda, todos los caminos llevan al cielo, era buena persona, me abstuve de comer carne, solamente comía esto. Al infierno. Cuando venga el judío, yo descansé en la ley de Moisés, Señor. Yo era un gran servidor en la sinagoga, fui un rabino, fui un judío devoto. Al infierno. Nada nos salva.
Cuando llegue el falso creyente del Nuevo Testamento. No, pues yo era pastor, yo fui misionero, yo fui esposa de pastor, yo fui hijo de pastor. Yo fui compadre, amigo del pastor. Di muchas ofrendas, le ayudé en sus viajes misioneros. Insuficiente. Eres hallado falto. Nada de eso te salva. Tenemos que ser claros en esto, hermanos. Nada de esto nos salva. Ninguna de mis obras, solo la obra de Cristo. Por eso podemos decir como Pablo, todo lo tengo por basura. Señor, en el día del juicio, tú me permitiste asistir a la reunión de oración, pude asistir los domingos a la iglesia, pude tener amor y crecí con mis hermanos en la gracia y en la comunión, pero no eso me salva, Señor. No, pude entender mejor la teología. Yo me aferro solo a Cristo. Solo Cristo. Porque esa es la justicia que tú aprobaste. Es la justicia que tú enviaste y tú apruebas. Hermanos, ya la tenemos. Esta es la máxima consolación para el alma regenerada y entendida, que se presenta justa ante el tribunal de Dios en la justicia de Cristo. Solo en la justicia de Cristo, la cual ya le ha sido imputada por la fe. Es una justicia completa y sin mancha, una justicia sin ningún cargo en su contra, una justicia sin defecto. Por lo tanto, escucha bien, Dios se agradó tanto de Cristo y su justicia, que Dios mismo en su justicia y con su ley no puede excluirla ni objetarla. Dios la defiende, Dios la proclama, Dios la expone, la entrega, la regala. Aquel que quiera y venga en arrepentimiento y fe con su Hijo. Esta es la justicia que exijo, aquí se las doy. Solo con esa podrán entrar, con ninguna otra. Es en esta justicia en la que debe vivir el creyente. Y escucha bien, en esta justicia deberá morir el creyente, porque solo en esa justicia el creyente se levantará y aparecerá ante el tribunal de Cristo. Vamos a estar en el tribunal de Cristo como aquel primer día cuando fuimos regenerados y traídos a Cristo, sin nada, desnudos, pecadores, frágiles, débiles. ¿Qué tenías cuando Dios te salvó? Nada. Así estaremos, Señor, no tengo nada, solo tengo a Cristo. Creo en Cristo, creo en su obediencia, creo en su muerte por mí. Esto será, número 1, para la admiración de todos los ángeles escogidos. Número 2, para el terror y el horror de todos los reprobados. Número 3, para el gozo y triunfo de todos los creyentes a la diestra de Cristo. ¿Cómo será admirado y glorificado Cristo en ese gran día, en todos sus santos envueltos en ese lino fino, en ese manto blanco de la justicia de Cristo? Brillarán gloriosamente más que 1000 soles, pero así te ve Dios hoy. Así te ve Dios, porque ya estás, si has creído en Cristo, estás arrepentido de tus pecados, ya eres justo por la justicia de Cristo imputada a ti. Ahí se hará manifiesto lo que Dios ve, lo hará público para todos y será eterno. En el gran día del Señor, cuando los santos comparezcan ante el tribunal de Dios vestidos de la justicia perfecta de Cristo, prevalecerán y serán pronunciados justos eternamente en el tribunal de justicia divina, cuya sentencia llenará sus almas de consolación y las almas de los pecadores de desconcierto. Quizás allá estarán los que se burlaban de ti. Allá quizás estará el diablo y los demonios que te atormentaban. Pero también del lado derecho estarán los hermanos y todos los creyentes de todas las eras. Adoraremos a Cristo. Es por su justicia.
Es por su muerte, es por el amor del Padre, es por la obra del Espíritu Santo en nosotros, el Evangelio que nos hizo entender esto. Hermanos, ya para terminar, la obediencia total de Cristo a la ley, su conformidad perfecta a sus mandatos, su obra, al igual que su obediencia en la muerte, es por gracia pasada a los creyentes y le es contada para su justificación y salvación. Y esta será su defensa por la cual estarán de pie ante el juez del cielo. Sobre esta justicia imputada, la defensa del pecador es aceptada como válida y en consecuencia será pronunciado justo y se retirará y le dejará el turno a otro, pero se retirará delante de la presencia de Dios gozándose y glorificando y triunfando y clamando: en Jehová será bendita la heredad de Sión, como dice Isaías 45, 25. De esta manera hemos visto que hay 9 fuentes de profunda consolación que fluyen en nuestra alma a través de la imputación a nosotros de la justicia de Cristo. Ya no está de Dios darnos todo su perdón. Ya Dios otorgó todo su amor, todo su perdón, toda su gracia en Cristo. Pero yo te pregunto, ¿cuál es tu mayor consolación ahora para tu vida? ¿Cuál es la fuente o la base de tu gozo o de tu felicidad? El Señor Jesucristo y su obra deben de ser nuestra mayor fuente de gozo, paz y felicidad. Es algo que Él ya es y algo que Él ya ha hecho. Solo el Evangelio verdadero y bíblico enseña esta verdad. Por eso es una buena nueva. La justicia que no tenemos, que la ley no nos puede dar, la ley nos condena, Cristo la ha obrado. Ya somos justos, ya somos perdonados, ya somos aceptados gracias a que el Señor Jesucristo obró la justicia de la ley, la cual nos ha sido imputada por medio de la fe. Demos gracias a Dios siempre que nos ha consolado y lo ha hecho eternamente en Cristo Jesús. Gloria a Dios, que Él sea alabado y exaltado con esta palabra. Dios les bendiga, hermanos.